Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, 11 de mayo 2024. Demos gracias al Señor porque es tan bueno y misericordioso que nos regala una oportunidad más para poder conocerlo, para poder aprender de su palabra, para ser guiados por su Santo Espíritu. La palabra de Dios es la guía perfecta que nosotros necesitamos día a día en esta tierra. Así que aprovechemos este tiempo de capacitación, este tiempo de crecimiento por amor a su palabra. Vamos a empezar orando antes de meditar su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu paternidad que todos los días podemos sentir y ver, mi Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe al correcto entendimiento. Te pedimos, Señor, por todo lo que nosotros tenemos en mente para que sea reconducido conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos, amén. El día de hoy vamos a leer Primera de Reyes 15, versículos del 25 al 32, y nuestro pasaje se titula Obediencia a la voluntad de Dios. En el segundo año del reinado de Asa en Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel y su reinado duró 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Cometió los mismos pecados que su padre había cometido y con los cuales hizo pecar a los israelitas. Pero Basá, hijo de Ahías, que pertenecía a la tribu de Isaacar, formó un complot contra él y lo mató en Gibetón, ciudad filistea que Nadab estaba sitiando con todo el ejército israelita. Basá mató a Nadab en el 3er año del reinado de Asa en Judá y reinó en su lugar. Y tan pronto como empezó a reinar, mató a toda la familia de Jeroboam, conforme a lo que el Señor había anunciado por medio de Ahías de Silo. Basá exterminó por completo a la familia de Jeroboam, no dejó vivo a nadie. Esto fue a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas, provocando así la ira del Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Nadab y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entre Asa y Basá, rey de Israel, hubo guerra continuamente. Acabamos de leer cómo la vida de Nadab termina y recordemos que él, hijo de Jeroboam, replicó los mismos actos de su padre. Pecó contra Dios al edificar estatuas y lugares de culto a otros dioses. Entonces existía una palabra profética contra su vida y era que el Señor, a través de su siervo Ahías, había indicado que iba a exterminar toda su descendencia. ¿Pero por qué? Porque él continuó con sus malas acciones. Él nunca se arrepintió. Entonces vemos cómo puede terminar la vida de una persona si es renuente a obedecer a Dios. Y precisamente la palabra de hoy, la meditación, se titula Obediencia a la voluntad de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a amarlo, a amar la palabra de Dios. Y amar implica obediencia, implica morir a nuestro yo para dar cabida a que la palabra de Dios sea manifiesta enteramente. Y esto implica también una decisión a tener una vida basada sobre la palabra de Dios, a una determinación y también a que nosotros seamos enseñables por su Santo Espíritu. Nosotros somos llamados a obedecer porque es la forma más genuina de hacer público nuestro amor a Dios.
de hacer público nuestra fe en la palabra de Dios. En Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y es así, nosotros escuchamos la palabra, la recibimos en nuestro corazón, la creemos por fe, pero ahí no se agota. También nos demanda una parte que nos corresponde, es actuar, es poner en práctica la palabra de Dios. Y eso tiene que haber una sintonía en lo que nosotros creemos, en lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestras acciones concretas. Y así nosotros vamos a dar un testimonio público de nuestra fe en Cristo. Existen muchos mandamientos en la palabra de Dios, existen muchas promesas, pero también la Biblia expone las consecuencias de la falta de obediencia. Y es precisamente lo que el Señor también nos quiere hacer recordar el día de hoy. Nosotros tenemos ese libre albedrío para actuar, pero de cada acción y de cada decisión daremos cuentas a Dios. Y sobre todo tenemos que tener en presente de las consecuencias que esto genera. El Señor nos llama a continuo arrepentimiento, porque todos los días nosotros pecamos, tenemos pensamientos, incurrimos en omisiones. Entonces nosotros somos llamados a siempre vernos con ese reflejo de la palabra de Dios, a ver si realmente estamos caminando de una manera derecha o estamos apartándonos, pero siempre Dios, como nos ama tanto, siempre va a querer que nosotros nos inclinemos hacia Él todos los días. Por eso va a utilizar todos los recursos posibles, en primer lugar su palabra, para llamarnos a arrepentimiento, para darnos cuenta realmente dónde y cómo estamos caminando, y nos da advertencia, nos trata con ese amor eterno. Pero si nosotros continuamos en esa rebeldía, en esa necedad, pues va a haber una consecuencia concreta. Pero nosotros debemos de optar por siempre obedecer a Dios. Debemos de preferir agradarlo a Él. Y si estamos cometiendo algún error o pecando, debemos de ponernos a cuenta con Dios, porque finalmente nosotros buscamos agradarlo a Él. Nosotros estamos siendo formados para amarlo diariamente a Él. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor destruye todo lo que pueda significar un obstáculo en nuestra comunión con Él, precisamente por amor. No porque quiere erradicarnos o quiere darnos como un azote, sino porque Él quiere reconducirnos. Su deseo es que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso Él envía esa corrección oportuna. Así que si nosotros estamos pasando por una situación en la cual advertimos que no estamos fielmente obedeciendo la palabra de Dios, nos conviene presentarnos ante Él, exponerle y decirle todo lo que nosotros podamos sentir y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos pueda hacer volver al camino correcto. Porque nosotros somos esos hijos que buscamos escuchar la voz de Dios. Siempre queremos que nuestras oraciones lleguen directamente a su trono. Tenemos ese acceso a través del Señor Jesús. Pero siempre debemos anhelar tener un mayor crecimiento espiritual. Y eso lo va a permitir el temor de Dios que tengamos. Y también el grado de obediencia que nosotros optemos diariamente en nuestra vida. Así que nosotros debemos de tener en cuenta siempre eso, obediencia, es lo que el Señor quiere, lo que el Señor demanda para nosotros, sus hijos. En Deuteronomio 11:1 dice: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia.
no es lo que me parece o lo que me conviene o cómo lo interpreto, sino siempre. Y el Señor tiene mucha bendición para la obediencia. Es lo que Él quiere. Entonces busquemos siempre eso. En Deuteronomio 28:2-6 también habla: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Practiquemos siempre la obediencia, que sea ese estilo de vida genuino, esa forma en la cual nosotros podamos decirle al Señor: te amo, Señor, obedeciendo. Así que seamos esos hijos que realmente busquemos la presencia de Dios, busquemos ser enseñados por el Espíritu Santo y practiquemos la obediencia siempre. Dios los bendiga, hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.